decíamos, es el día en el que, como en la escuela primaria, por lo menos cuando yo iba, decíamos las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Hoy se hizo un acto central en donde pasaron muchas cosas, desde lo político, el abrazo entre Victoria Villarruel y Javier Milei, post-entrevista, muy polémica, por cierto, había excombatientes, y el presidente de la Nación hizo una apreciación que decíamos con Pancho, es el título de lo que creemos fue el discurso del presidente. Mirá. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. Pero, ¿qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negada. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Bueno, esta es la frase, ¿no?, que todavía no ha tenido... Le preguntamos a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿esto qué es? Intentar, por algún tipo de los recursos jurídicos, amnistía, indulto o algo, lo negó terminantemente, dijo. Creo que es reconciliar las Fuerzas Armadas con la ciudadanía. Va a haber toda una discusión, ¿no? Sí, y seguramente en el caso de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, cumplir la ley, ¿no? En ese caso... porque hay también un reclamo de los que no tienen que se cumpla la ley, o sea, con las garantías del debido proceso, claro, para todos. Está con nosotros Patricio Lons, que es historiador. Gracias por venir, Patricio, muy amable. Gracias, Luis. ¿Se contó la historia de Malvinas desapasionada? Yo sé que no se puede contar nunca objetivamente, pero desapasionada por declaración de guerra de los militares, la derrota, la desmalvinización, el olvidarnos de los héroes de Malvinas. ¿Se contó como corresponde? No, yo creo que hubo un proceso de desmalvinización durante 40 años. Me parece muy bien el discurso del presidente pidiendo una reconciliación y que los militares que están presos sean juzgados debidamente y no bajo el odio con el que fueron perseguidos durante tantos años, ¿no es cierto? Odio más o menos, cometieron delitos de lesa humanidad. No, sí, sí, pero me parece que igualmente... Aclaremos, sí. No son perseguidos políticos, son personas que violaron, secuestraron personas, desaparecieron niños, torturaron. No veo odio, ahí sí. Veo una comisión de delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, bueno, también sabemos que hubo también discusiones sobre si fue todo muy justo. No hay más discusión, está saldado por la justicia. Pero con respecto a Malvinas, yo creo que se ocultó. Se ocultó desde el momento, desde el 14 de junio, traer los soldados y meterlos en regimientos y mandarlos a su casa. Y las noticias no llegaban si estaban vivos o estaban muertos. Y luego me parece que la clase política se dedicó a desmantelar, que ese era un requerimiento británico. Había que desmantelar. Y vos pensás que de los tratados de Londres y Madrid... nuestras Fuerzas Armadas tienen que informar a la base inglesa en Mount Pleasant de todos nuestros movimientos en el sur. ¿Cómo le vas a estar avisando a los ingleses qué estás haciendo vos con tus Fuerzas Armadas en la Patagonia? Es un disparate. ¿Cuánto de cerca estuvimos? Hay análisis históricos de que Gran Bretaña, antes de la recuperación por parte de las Fuerzas Armadas, estaba dispuesta a negociar o la triple bandera o la devolución de la soberanía argentina. ¿Cuánto de cerca estuvimos? Eso es muy difícil. Estuvimos cercanos cuando el presidente Belaúnde Terry intervino y llevó una propuesta que los ingleses aparentemente la aceptaban, y es en ese momento en que nuestros buques vuelven, porque estuvimos a punto de darles un ataque por la espalda que hubiera sido decisivo, que incluso me contaba uno de los pilotos de la aviación naval que él pudo hablar con el comandante del Hermes, y el Hermes le dijo, se equivocaron. Por más que hubiese habido una propuesta de paz, usted me tendría que haber atacado, tendría que haber dicho. Porque además incluso los norteamericanos decían que era casi imposible para Inglaterra recuperar las islas. Si Argentina hubiese hecho las medidas de defensa adecuadas en las playas de desembarco, sobre todo en San Carlos,
hubiese sido muy, muy difícil para los ingleses recuperar las islas. Si se hubiesen tomado algunas medidas, algunos regimientos de montaña puestos en la zona, si se hubiesen llevado los cañones de 155 milímetros o el crucero mismo, ponerlo ahí en Puerto Argentino, para los ingleses hubiera sido muy difícil. De hecho, ellos reconocen que fue muy difícil y si Argentina aguantaba una semana más, prácticamente le hubiera resultado imposible. Algunos dicen que incluso el almirante Woodward le dijo al general Moore: apúrese para tomar la capital el 14 porque si no el 15 cargo la tropa y me voy. Es muy difícil de corroborar eso. Pero sí es cierto que cuando el almirante Robacio, el jefe del BIN 5, que fue la última unidad que combatió hasta agotar el parque, fue invitado a la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra, los cadetes le dijeron: realmente nuestro jefe dice que fue durísimo combatir contra ustedes. Me contaba que un general, estábamos ya un poco en estado etílico por la fiesta, ¿viste? Es la ceremonia de graduación de los cadetes, y en un momento dice: almirante, ¿por qué no nos sopló? Nosotros no estábamos en condiciones ni de tomar la capital, ni su posición en Monte Tumbledown, ni siquiera de resistir un contraataque. Tenemos cientos de muertos y heridos en nuestra posición y era muy, muy difícil. Si usted contraatacaba, nos derrotaban. Así que hay distintas versiones. Otro dice que realmente ya era muy difícil mantener las posiciones. Se había caído Dos Hermanas, había Monte Longdon y ya las alturas alrededor de Puerto Argentino ya estaban en manos de los ingleses, ¿no? Hay una discusión respecto de los apoyos internacionales. Chile da la impresión, estoy dispuesto a que me corrija, que apoyó el reclamo británico por una vieja tradición que tenían. Perú, en cambio, fue de una solidaridad inmediata con la Argentina y el papel de la OTAN. Contanos qué pasó internacionalmente con esto. Bueno, ahí nosotros tenemos un error histórico de la independencia, que son los conflictos limítrofes entre los países que antes éramos uno solo. Vos pensás que hasta la independencia vos cruzás a Chile, más llegás hasta lo que es California o el estado de Nevada de Estados Unidos y éramos un solo país, ¿no es cierto? Unidos por la misma corona, la misma moneda, la misma ley, la misma religión. Estas cosas aparecen con la independencia y nosotros tenemos un tema pendiente por 3 islas del canal de Beagle: Picton, Lennox y Nueva. Son en realidad 3 islotes. Pero hay una declaración poco feliz de Galtieri, donde habla en Plaza de Mayo y dice: sepan otros países que si podemos con Inglaterra, podemos con cualquiera. Los chinos dijeron: cualquiera somos nosotros, ¿no es cierto? Porque con Tanganica no teníamos conflicto, así que era Chile. Y ahí los chilenos dijeron: si Argentina derrota a Inglaterra, y es posible que la derrote, a nosotros nos comen cruz, así que tenemos que hacer lo posible para que Argentina no gane. Entonces sí, ellos con su radar ubicaban los despegues argentinos y avisaban. Y cuando los ingleses hacen un ataque con helicópteros sobre el continente, porque hubo algún combate acá en el continente, terminan cayendo del otro lado de la cordillera y huyen por Chile, ¿no es cierto? Pero la posición de Chile no me gusta como argentino, pero la entiendo. Hicieron lo lógico que les quedaba a ellos para hacer. Perú toma una decisión inmediata de apoyarnos, manda un escuadrón completo de cazas Mirage. El jefe de esa unidad era un peruano hijo de argentinos, así que se sentía doblemente motivado. Y después el jefe de Estado Mayor de Venezuela, Fuerzas Armadas Venezolanas, ofreció las fuerzas de aire, mar y tierra. También ofrecieron tropas los nicaragüenses. Guatemala ofreció un regimiento de alta montaña entrenado para el frío de 350 hombres. Y Cuba ofreció 6.000 hombres que habían sido entrenados en Siberia. Además ofreció material bélico, cazas con MiG-23 con misiles antibuque. Todo eso no se aceptó. Lo único que llegaron fueron los cazas de Perú y 2 Hércules de Libia. Gaddafi mandó 2 Hércules cargados de material bélico que no quiso cobrarlo, porque dijo no le cobraría a un país que está luchando por su liberación. Así que la Marina Argentina decidió cargarlos con fruta del Valle de Río Negro, manzana de exportación y creo que 2 cuadros de Quinquela Martín que se lo mandaron de regalo a Gaddafi. Y después, bueno, Perú sí operó políticamente para tratar de... Y es más, el presidente del Perú es el que advierte el desembarco va a ser por San Carlos, no por otro lado. Y después hubo miles de voluntarios de Paraguay, Bolivia, de Perú, de Brasil. Brasil nos envió 2 aviones bandeirantes que eran antisubmarinos. Y hubo miles de voluntarios en España.
En España vos pensás que el consulado argentino en Barcelona en un solo día recibió 600 pedidos de... Sí. 600 ofrecimientos para venir a pelear. Incluso dicen que una de las banderas de la Legión Española, que son 600 hombres, quisieron venir a combatir a Malvinas. Desde la óptica de la estrategia militar, ¿había alguna posibilidad de ganarla, la guerra? Mirá, es una guerra insular, si no tenés el dominio aéreo marítimo, es complicado. Digo, tratando de entender la decisión de Galtieri en ese momento. Lo que pasa es que la decisión se tomó pensando que los ingleses no venían. Y eso es desconocer la historia. Okay. Es decir, vos no podés gobernar un país si no sabes realmente la historia de tu país y de lo que es la ecúmene civilizatoria a la que perteneces. Nosotros pertenecemos a la hispanidad. Bueno, ¿cuál es la historia conflictiva entre Inglaterra y la hispanidad? Desde Isabel I. Estamos hablando del 1600. Entonces, de la Armada Invencible y la Contraarmada. Entonces, tenés conflictos desde esa época. Entonces, la Thatcher, cuando vio a los Royal Marine tirados en el suelo, que el sargento Batista los había llevado prisioneros, y ahí dijo, no, esto no me lo aguanto y mando la flota. Y la Royal Navy quería justificar sus buques de superficie, ¿por qué? Porque se suponía que la Royal Navy tenía que cumplir nada más que una función antisubmarina en una eventual guerra contra la Unión Soviética. Por lo tanto, iban a desmantelar los buques de superficie. Y bueno, querían justificar esa flota de superficie, así que para la Marina le vino bien. Pero igualmente los almirantes ingleses no estaban para nada convencidos de que esto iba a ser un triunfo fácil. Yo cuando te preguntaba por la posibilidad de haber recuperado la soberanía, digo, no hablaba durante el conflicto. Se desclasificaron no hace tanto unos documentos de los Estados Unidos donde Gran Bretaña reconocía que era un costo enorme sostener aquí en el Atlántico Sur un enclave tan importante. Pero digo, ¿hubo de verdad o era solo un deseo argentino? ¿Hubo la posibilidad de que, mucho antes de la guerra, antes de Galtieri, etcétera, hubiese una mesa de negociación con las tres banderas, a los Hong Kong, para ponerlo en términos torpes? Sí, hubo varios proyectos. Lo que pasa que, acordate que en noviembre del 81 la Cámara de los Comunes en Inglaterra decide cortar todo tipo de diálogo con la Argentina y crear la fortaleza Falkland. Y ahí es donde, bueno, Argentina apura los preparativos, el buque Cabo San Antonio empieza a prepararse para poder llevar la tropa a desembarco, se empiezan a apurar varias medidas, sobre todo para una operación naval, básicamente. De hecho, los pilotos de la Fuerza Aérea ni estaban enterados. Este capitán Carballo siempre cuenta que él se enteró porque la mujer lo vino a despertar. Entonces eso se puede ver muy bien en la película La Gesta, que está en YouTube, que es muy linda, de Faro Films, que la recomiendo. Y la mayoría de los pilotos, Chacón me lo comentó él a mí, llego a la base y pregunto, ¿por qué hay tanto alboroto en la base? Y le digo, pero señor, ¿no sabe lo que pasó? No, estamos en Malvinas. Y ahí me dice, tuvimos que empezar a preparar cómo hacíamos para atacar un buque ante la defensa que tenían con el radar. Y fuimos probando con un buque de la Armada hasta que logramos entrar bien abajo y dijimos, bueno, hay que entrar rasante al suelo para poder pegarle. Y los ingleses les llamó la atención esa capacidad. Incluso hay un inglés que cuenta, dice, estos encima nos atacan y cuando van encima nos saludan, porque hay un piloto que saludó a los tripulantes de un buque. Los ingleses tampoco fueron muy bien reconocidos. Buena parte de la tropa británica cuando volvió a Inglaterra no tuvo el merecimiento como un ejército vencedor. Eso llama bastante la atención. De hecho, hubo bastante relación de amistad entre soldados ingleses y soldados argentinos, ¿no? Eso se ha dado en más de una oportunidad. Ahora, es pregunta impropia para un historiador. Creer que se podría haber negociado. Hubo varios intentos de negociación y hubo ofertas inglesas, me acuerdo, en el último periodo de Perón, que hay una oferta británica para devolvernos las Malvinas. Y luego también durante el gobierno de Videla, estaba Martínez Dios, creo que en Inglaterra, y se le acerca un funcionario del Foreign Office diciéndole que Inglaterra se quería sacar esas islas porque era un costo. Ahora, lo que es curioso, Luis, que cuando se intentó eso, alguien trabó esa negociación, tanto en el Foreign Office como en la Cancillería Argentina. Yo sé que es impropio para un historiador que cuenta lo que pasó, pero ¿ves alguna posibilidad diplomática a corto, largo, mediano plazo de recuperación de la soberanía? No. No, es muy difícil leer el futuro.
salvo que Inglaterra nos necesitase para sobrevivir como isla, ¿viste? Que se hunda, saque el corcho de la isla, se empieza a hundir y digan, bueno, ¿dónde nos vamos? Una cosa así. Pero Más una necesidad interna de Gran Bretaña, más que una convicción de... mirá, un oficial naval le dijo, yo tengo 2 hermanos veteranos de guerra. Uno de ellos, como oficial naval, participó del desembarco del 2 de abril y otro era aviador civil que fue incorporado a la aviación naval. Y un inglés le dijo, un marino inglés le dijo a mi hermano, mira, ¿sabes cuándo la van a recuperar? El día que ustedes tengan la misma capacidad de fuego que nosotros. Cuando Inglaterra empiece a hacer números y diga, una guerra con Argentina nos puede llegar a costar una cantidad enorme de dinero que no podemos recuperar, ahí nos vamos a sentar a negociar. Esa es la realidad. Dicen, los ingleses nunca negociamos por un tema de justicia. Para nosotros la justicia son nuestros intereses. No tenemos amigos, tenemos intereses permanentes. Bueno, eso es un principio del derecho internacional. No hay países amigos. Hay países con intereses comunes o sin intereses comunes, punto. No, hay países que sí logran tener amistad. Es decir, en Hispanoamérica hay países que sí. Perú actuó incondicionalmente con nosotros. O sea, yo estuve dando una conferencia en Perú y cuando les pedí perdón porque apoyamos a Ecuador en la guerra que ellos tuvieron, el público peruano se levantó y me aplaudió, vinieron a abrazarme. Yo lo vi que lo tenían como un sentimiento muy, muy profundo entre ellos. ¿Qué papel jugó Estados Unidos? Recordemos la visita del secretario de Estado 2 días antes de la invasión, luego los pedidos. ¿Qué papel Alexander Haig quería retrasar o convencernos de que nos retirásemos o retrasar nuestra decisión militar para darle tiempo a la Task Force. Ahora, ¿sabes qué? Me resulta curioso, el secretario de la Armada de los Estados Unidos, en una conferencia que dio después de la guerra, dijo, sin nuestra ayuda, Inglaterra no hubiese podido ganar, sin apoyo satelital nuestro. Y si los misiles Sidewinder que nosotros le dimos a los Harrier, Inglaterra no hubiese podido ganar la guerra. Inglaterra sí recibió cierto apoyo satelital del Canadá. Eso sí, me acuerdo que Canadá inmediatamente le ofreció. Y nosotros tuvimos apoyo visual de la Fuerza Aérea Soviética. Los soviéticos tenían unos bombarderos cuatrimotores de larga distancia, que pueden volar 10.000, 15.000 kilómetros, y eran los que iban siguiendo la flota, iban sacando fotos y nos iban avisando de la posición que tenían la flota británica. Pero finalmente Inglaterra, que tuvo una duda, porque Jane Kirkpatrick en Naciones Unidas dudó en apoyarnos o no, pero Reagan dijo, yo estoy en plena Guerra Fría, mi conflicto es la Unión Soviética. Entonces, lo que pasa es que cuando estuvo en Estados Unidos, alguien le dio una media palabra. Y él creyó que había un apoyo concreto de Estados Unidos. Sin embargo, cuando zarpa la flota, Reagan le avisa que no, que se vuelva. Pero ya la flota estaba en silencio de radio, ¿no es cierto? Y no se podía. Algunos dicen que antes intentó avisarle vía Arturo Frondizi y vía Raúl Alfonsín. Arturo Frondizi dicen que no fue recibido y Alfonsín no quiso avisar porque dijo, bueno, si las Fuerzas Armadas se meten en una guerra y pierden, ahí se caería el gobierno militar. De hecho, se dice que la embajada norteamericana era visitada por políticos argentinos presionando a Estados Unidos para que ayude a Inglaterra y que el gobierno militar se caiga. Es decir, nuestros políticos tampoco son una maravilla de patriotismo. Ubicándonos antes de la guerra, ¿cuál podría haber sido una estrategia adecuada para recuperarlas? Primero, tener un destino propio de país. Un país que no podía manejar ni siquiera sus empresas nacionales, no tenía una política. Es decir, no teníamos una política concreta de cuál va a ser nuestro plan de desarrollo. Argentina tenía elementos suficientes para convertirse en un país desarrollado, no tenía una política. De hecho, no teníamos incluso una política militar. Se compraba y se fabricaba arsenal militar, pero no con una política concreta. Es decir, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cierto? Eso tampoco había. Y con respecto al resto de la pregunta que me decías... ¿qué se podría haber hecho para recuperar las Malvinas antes de que... ser una tentación interesante para los kelpers, y una propuesta... Que quisieran ser argentinos. Claro, y una propuesta, pero sobre todo al gobierno inglés, que le hubiese interesado. Y los ingleses, yo te digo lo siguiente, hubo políticos que sí quisieron y hubo alguien que operó para que no... Es decir, Inglaterra tiene, un poder formal y un poder detrás. Y eso se nota. Y en el 2011, acordate que David Cameron
da una conferencia junto a la reina de Inglaterra diciendo que a partir de ese momento ellos desconocían la soberanía de Chile y de Argentina sobre la Antártida y determinan que el territorio antártico chileno y argentino se llamaría a partir de ese momento Tierra de la Reina Isabel II. Hay una foto que está Cameron con la reina Isabel, ella paradita al lado con un vestido celeste, diciendo a partir de ahora nosotros no reconocemos ni a Argentina ni a Chile. Sin embargo, ellos han logrado armar una relación con Chile, y Chile yo creo que ahí está jugando, es decir, está aceptando una alianza que en el fondo nunca los va a beneficiar, porque los ingleses nunca van a terminar por beneficiar a Chile. Bueno, me quedo pensando, y te despido con esto porque se nos escapa el tiempo, cuando decías, ante la pregunta de Pancho, ¿qué hubiese podido hacerse para recuperar las Malvinas? Yo decía, seducir de alguna manera a los kelpers y al gobierno. ¿Fue oportuna, que fue bulineado en aquel momento la política de Di Tella con Menem cuando el operativo de seducción? ¿Te acordás que el gocito Winnie the Pooh? Sí, no, eso me parece una estupidez. Porque vos ya habías tenido una guerra. Entonces, ahí, a partir de ese momento, los kelpers no querían hablar con vos. Vos, ¿sabés? Curiosamente, Luis, en el continente hay más descendientes de kelpers que los kelpers que vivían ahí. Porque hace 100 años que vine a estudiar al continente y muchos se han quedado acá. No, la política tendría que haber sido justamente de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y tener Fuerzas Armadas mucho más poderosas en el 92 que en el 82. Bien. Entonces, ahí Inglaterra hubiera dicho, bueno, y tratar de ir por lo menos cercando y recuperar el mar argentino. Si vos lográs tener una flota de mar que diga, bueno, no recupero las islas, pero la cerco, y a 10 millas de la costa yo ocupo realmente el mar argentino y los ingleses no pueden vender ni una licencia de pesca ni hacer prospección petrolera, ahí se podría haber hecho algo. Lo que sí hicimos algunos civiles fue impulsar la ley Gaucho Rivero para no abastecer a los buques ingleses en los puertos patagónicos, a buques ingleses que operaran el mar argentino. Bien. Y entre ellos un buque de prospección petrolera a la que no se abasteció acá, fue a Uruguay y los uruguayos tampoco quisieron abastecerla y creo que se tuvieron que ir hasta Sudáfrica para abastecerse. Gracias por venir. Gracias a vos y puedo invitar a todo tu público, si quieren ver la historia de Malvinas y la historia argentina que no te cuentan, en mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, los invitamos a todos a suscribirse. Ahí está, muchas gracias otra vez. Luis, gracias a vos. Nos vamos a la redacción porque está...